Iglesia, muy buenos días. Vamos a dar un aplauso a aquel que merece toda la gloria, la honra y el honor, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Día de las Colonias, necesitamos escuchar el mensaje del Señor, que quiere que nosotros vivamos en unidad. La enseñanza de hoy se titula Un solo cuerpo, la grandeza de nuestras diferencias en Cristo. Somos personas diferentes. Colombia tiene una gran diversidad de cultura y hoy, Día de las Colonias, estamos celebrando en nuestro aniversario número 15, como nosotros somos un país que se caracteriza de esa diversidad cultural. Y eso realmente enriquece a Colombia, enriquece nuestra sociedad, enriquece nuestra iglesia. Hoy podíamos ver cómo los ritmos, muchas de las canciones que se cantaron hoy son canciones inéditas, son canciones propias de nuestra iglesia. Realmente nosotros valoramos y necesitamos valorar la identidad que tenemos en Cristo. A veces hay personas que no tienen tanta identidad y están viendo a quién se parecen, están mirando modelos extranjeros cuando realmente tenemos una gran riqueza y una gran fortaleza en nuestro país. Y necesitamos entender que realmente somos ricos, somos privilegiados. Nosotros en el mundo, Colombia es uno de los países considerados como los países privilegiados que hay en el mundo. Una de las primeras características que nos hacen ser un país privilegiado es la biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, después de Brasil. Colombia tiene una increíble variedad de animales y vegetales que alberga el 10% de la biodiversidad mundial en solo 0.7% de la superficie del planeta. 900 especies de aves lo convierte en el país con la mayor en el mundo. Tiene 52,000 especies de plantas, de las cuales más de un tercio son endémicas, es decir, que solo se encuentra en Colombia. Colombia, en los recursos hídricos, es uno de los países más ricos en agua dulce, con una de las mayores reservas hídricas del mundo. Tiene más de 1,200 ríos y cuencas hidrográficas que drenan hacia el Pacífico, hacia el Caribe y hacia el Amazonas. En geografía, es el único país de Sudamérica con costas tanto en el Océano Atlántico, Mar Caribe, como en el Océano Pacífico. 3 cordilleras andinas atraviesan el país, creando una biodiversidad de ecosistemas y climas. El país tiene más de 60 parques nacionales que protegen paisajes que van desde las selvas tropicales hasta los páramos andinos. Con respecto a la cultura y patrimonio, Colombia cuenta con 9 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, entre ellos sitios culturales y naturales como el Parque Arqueológico de San Agustín, el Paisaje Cultural Cafetero y el Carnaval de Barranquilla. Su diversidad cultural proviene de una rica mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas. Con respecto al café y otros productos agrícolas, Colombia es el tercer mayor productor de café en el mundo y es conocido por su calidad de café arábica suave. También es uno de los mayores exportadores de flores, especialmente de rosas y claveles. Con respecto a los climas diversos, el país experimenta todos los climas, desde las zonas tropicales y selváticas hasta las zonas templadas y de alta montaña, lo que le permite tener una agricultura variada y rica. Con respecto a la música y a las festividades, son reconocidas a nivel mundial. Colombia es la cuna de varios géneros musicales populares a nivel internacional, como la cumbia, el vallenato y la música urbana. Celebraciones como el Carnaval de Barranquilla son patrimonio cultural de la humanidad.
En economía y crecimiento, Colombia ha sido reconocida como una de las economías emergentes más prometedoras de América Latina, destacándose en sectores como la minería, el turismo, la tecnología y la agricultura. Sin embargo, hoy es un día para que reflexionemos. No debemos centrarnos en las diferencias y pensar que las diferencias son la excusa o la justificación para separarnos, sino que necesitamos enfocarnos en que las diferencias, en vez de separarnos, nos aportan, nos unen, nos complementan. Así como cada región de Colombia tiene algo único, pero que con eso aporta, contribuye a la identidad de los colombianos, nosotros como iglesia debemos aprender a valorar las distintas formas de pensar, los distintos talentos, la manera de ser, de actuar de las personas. Este principio, si lo aplicamos, si lo entendemos, vamos a encontrar una fortaleza en nuestros hogares, una fortaleza en nuestra iglesia, una fortaleza en nuestra sociedad. Si aprendemos a valorar lo positivo que cada uno tiene y podemos nosotros apreciarlo y fortalecerlo, entonces vamos a fortalecer nuestras familias, vamos a fortalecer nuestra sociedad, nuestra iglesia va a ser más unida. Cada aniversario tenemos esta fiesta de las colonias, donde le damos gracias a Dios por Colombia, donde le damos gracias a Dios por la gran diversidad, y entendemos un principio del Evangelio que el apóstol Pablo en su carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Realmente nuestras diferencias deben ser entendidas como un regalo de Dios. Desde la creación, Dios diseñó al ser humano con diversidad. Cada cultura, cada lengua, cada región refleja creatividad y grandeza. En Colombia, cada región tiene algo útil, importante para aportar, para agregar a la construcción de una Colombia próspera. En la iglesia, realmente esa diversidad y esa diferencia debe ser valorada como un tesoro. Vemos la visión que tuvo el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis y vio el futuro, vio el final de los tiempos, y en Apocalipsis 7, del 9 al 10, dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras, y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. En Colombia tenemos el privilegio de contar con indígenas, afrodescendientes, mestizos, comunidades migrantes de diferentes partes del mundo. En la historia han llegado vascos, italianos, alemanes, árabes, judíos, venezolanos, y cada uno de estos grupos enriquece nuestra identidad nacional. Lo más hermoso que dice la Escritura es que en Cristo somos uno. Dios nos ve y nos ama tal y como somos, con nuestras historias, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestras diferencias, pero estamos incluidos en su plan de salvación y podemos trabajar juntos para hacer la luz en este mundo. Por eso nuestras diferencias culturales jamás deben ser un obstáculo, sino bendiciones para aportar y para enriquecer nuestra sociedad. Lo segundo que quiero hoy compartir y reflexionar es que en Cristo la unidad es más poderosa que las diferencias. El mensaje del Evangelio es inclusivo. Dice la Escritura que el amor de Dios fue tan grande para el mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Efesios 2,
14 al 16, dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al ponerle fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanza. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Una de las consecuencias que Pablo nos enseña es que Jesús en la cruz tumbó todo muro de separación, todo muro que separaban las culturas, que separaban las diferencias, y nos unió y nos permitió vincularnos en un solo pueblo. Así que, aunque nuestras culturas sean diferentes, en Cristo esa diferencia se convierte en una unión y en una unidad perfecta. No podemos dejar de ser quienes somos. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestras culturas, de donde venimos, entendiendo que en Cristo tenemos la oportunidad de ser un pueblo bendito, un pueblo santo, un pueblo que puede ser usado por Dios para bendición. Como decía Gálatas 3:8, 28, ya no hay judío, ya no hay gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso es tarea de cada uno de nosotros evaluar nuestra cultura con sabiduría. No todo lo que viene de nuestra tradición o costumbre es algo provechoso. Hay aspectos de nuestra cultura que como hijos de Dios debemos evaluar. Algunas cosas hay que cambiar, porque hay tradiciones y hay culturas, hay pensamientos que nos alejan de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos un principio: el que se acerca a Dios recibe confort, recibe bendición, pero el que se aleja de Dios se aleja de la bendición, se aleja de la protección. Y a veces las culturas, algunas enseñanzas culturales, en todas las culturas, tienen cosas buenas como tienen cosas malas. Cuando nosotros vemos que hay características culturales que nos enseñan a buenos principios, a buscar la bendición, eso hay que fortalecerlo. Pero también hay que corregir aquellas cosas que nos alejan. Hay algunas actitudes, costumbres que necesitan ser transformadas para que podamos alinearnos a la voluntad de Dios, acercándonos a Él y acercándonos al propósito. Hay algunos valores que debemos fortalecer. Hay culturas que hablan de la hospitalidad, del respeto, del trabajo en equipo. Y estos realmente son principios claves para la unidad y están de acuerdo a los principios de Dios. Por eso estamos llamados a renovar o a cambiar lo malo y a fortalecer lo bueno en nuestra cultura. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuestra tarea es que podamos discernir, diferenciar cuáles son aquellas cosas de nuestra cultura que realmente son agradables a Dios y vale la pena fortalecer, y cuáles son aquellas cosas que están alejándonos de Dios, que nos apartan, que nos llevan a una vida de resentimiento, de odio, de venganza, de malas costumbres, de malos hábitos. Y ahí es donde estamos llamados nosotros a redimir la cultura. Lo que se debe cambiar es que en muchas prácticas culturales persiste la hechicería, persiste las creencias en el fatalismo. Hay actitudes que promueven el odio, la venganza, el egoísmo. Por eso la carta de Colosenses capítulo 3 del 5 al 8 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes.
No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando el Evangelio nos instruye, nos ilumina, entendemos que debemos cambiar nuestra mala y pecaminosa antigua manera de vivir. Y debemos dejar atrás esos comportamientos culturales o hereditarios, esas maldiciones o pecados generacionales que dañan nuestro comportamiento, que nos alejan de Dios. Y lo que sí debemos fortalecer es que en nuestras culturas hay cosas muy valiosas también. Hay culturas que hablan de ser hospitalarios, del valor de la tierra, de la importancia de respetar a los mayores, de vivir en comunidad, del trabajo en equipo. Y esto realmente son valores que debemos fortalecer y animar. Por eso Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Dios quiere que nosotros caminemos por el camino de la excelencia, por el camino de las buenas obras. Y es responsabilidad de nosotros redimir la cultura, redimir nuestras generaciones. Y si nosotros realmente nos enfocamos con la dirección del Espíritu Santo, vamos realmente a ser útiles y valiosos en la unidad de Cristo. Estamos llamados a desarrollar una cultura renovada, a despojarnos de la antigua manera pecaminosa de vivir y revestirnos de una nueva manera de vivir con el Evangelio. Por eso necesitamos desarrollar una cultura de reino de Dios. Vemos aquí en la iglesia cómo personas de diferentes regiones con diferentes instrumentos, cuando uno sale del país a veces valora la riqueza que tiene. Cuando uno va a países en Europa, cuando uno ve los precios de alimentos que aquí son regalados, cuando uno ve la cultura, instrumentos que allá no se escuchan, uno dice: realmente somos realmente ricos y privilegiados. La gaita que oíamos hoy, las maracas, el vallenato es considerado ahora patrimonio de la UNESCO, las cumbias, todo el sabor de la mezcla que se ha convertido en la música urbana, con grandes exponentes colombianos que realmente lo que han hecho es coger la cultura que tenemos y llevarla al ámbito internacional, y realmente es valioso. Y yo quiero que hoy, iglesia, tanto tú como cada uno de nosotros como iglesia, valore lo que tiene. A veces estamos como mirando lo de afuera y no miramos lo importante que tenemos. Necesitamos mirarnos con amor, mirarnos con una buena identidad, darnos el valor que tenemos y entender que con lo que tenemos y con el poder de Dios estamos llamados a formar una Colombia mejor, a formar una familia mejor, una sociedad unida, y que las diferencias sean el complemento, que enriquezcan cada uno de los talentos que puedan fortalecer nuestra comunidad. Así que necesitamos hoy tener una apertura mental a entender que hay cosas en el otro que son necesarias e importantes, y que en Colombia tenemos una gran riqueza. A veces hay personas que tienen que salir del país o tienen que ver con una cosmovisión extranjera y se dan cuenta de la riqueza que hay acá. Entonces no nos dejemos robar del enemigo, no nos dejemos engañar. Hay cosas muy valiosas que necesitamos valorar. Colombia realmente es un lugar hermoso y nuestra tarea es ser de bendición para esta tierra, esforzarnos, trabajar por redimir, por cambiar aquello que haya que cambiar, que sea negativo, malo, que nos aleje del propósito de Dios, y más bien fortalecer esos buenos principios. Y sabemos que Dios va con nosotros, y si Dios va con nosotros,
entonces ¿quién contra nosotros? Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que el llamado de esta mañana de parte del Señor es que valoremos lo que tenemos, valoremos la tierra. El llamado que Dios nos hace es a trabajar juntos en los propósitos de Dios, unidos como un solo cuerpo. No permitas que el enemigo ponga ideas, ponga pensamientos de separación. No permitas que exista esa rivalidad. Satanás quiere dividirnos, porque donde hay división, Satanás prospera. Satanás quiere que nosotros estemos polarizados, que estemos sectorizados, que no apreciemos el otro, cuando hay una gran riqueza si trabajamos juntos. Jesús enseñó a los discípulos el siguiente principio: donde 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo y oran al Señor, esa petición que hacen al Padre, Dios la cumple. ¿Cuántos los vamos a poner de acuerdo para orar por bendición? ¿Cuántos vamos a unirnos para pedir que Dios traiga bendición? ¿Cuántos vamos a ponernos de acuerdo para que Dios traiga bendición para nuestra tierra, para las familias? Estamos en un avivamiento en la iglesia. Estos 15 años han sido años donde el Señor nos ha dado la palabra, que es el año para recoger la cosecha. Y hemos visto una serie de testimonios milagrosos a nuestro alrededor, de personas que han podido ver la bendición sobrenatural. Y esa bendición no es para unos pocos, esa bendición es para los que creen. ¿Cuántos creen en esta mañana en esa bendición? Entonces yo los invito, iglesia, a que trabajemos unidos, a que no permitamos que pensamientos, que ideas separatistas, de rivalidad, de resentimiento nos gobiernen, a que nos miremos con amor, con tolerancia, a que nos perdonemos, a que nos soportemos y veamos las diferencias como una gran bendición. ¿Sabes? La iglesia es llamada como el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 habla de la iglesia como un cuerpo. Y dice 1 Corintios 12, del 12 al 14, el cuerpo humano, pone esta analogía, tiene muchas partes, hay muchos órganos en el cuerpo humano, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entre nosotros hay algunos que son judíos, dice acá, y otros que son gentiles. Hay algunos que son paisas, hay algunos que son del valle, hay otros que son de la costa, del Chocó, hay de diferentes lugares. Dice, algunos, dice aquí la escritura, son esclavos y otros son libres. Algunos están en diferentes estratos sociales, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Y por eso nosotros necesitamos entender que cada uno de nosotros cumple una función importante y específica en la iglesia. Así como el corazón no puede hacer lo que hacen los pulmones, los pies no pueden hacer lo que hacen las manos. Si alguna parte de nuestro cuerpo dejara de funcionar, todo el cuerpo lo sentiría, porque cada parte es importante y necesaria para que funcione nuestro cuerpo. Hay algunas personas que son manos, trabajando para ayudar a otros, generosos. Hay otras personas que son como los ojos, viendo la dirección, la visión a donde debemos ir. Hay otras personas que son como el corazón, llenando la iglesia de amor y de cuidado. Pero todas esas diferencias, todos esos talentos diferentes son importantes, son útiles, aportan al cuerpo. Y juntos podemos cumplir su misión de una manera efectiva. Por eso necesitamos unirnos para cumplir el propósito de Dios y el plan de salvación. Cuando vemos en Hechos 10 la historia del apóstol Pedro, Pedro era un hombre que había sido formado culturalmente como judío. Y los judíos tenían una cierta prevención hacia los gentiles. Ellos no podían entrar a la casa de un gentil, de una persona que no fuera judío. Y cuenta en Hechos 10 que Pedro tuvo una visión donde Dios bajaba del cielo un mantel grande con animales impuros y Dios le decía, mátalos y cómelos.
Y él decía, yo no puedo comer eso, a mí me enseñaron desde pequeño que no podía comer eso. Y Dios le dice, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y con esta visión lo llevó a que fuera a la casa de un comandante italiano llamado Cornelio. Un romano italiano llamado Cornelio era el comandante de un gran ejército. Era un hombre que estaba en su intimidad buscando de Dios. Era un hombre bueno, generoso, ayudaba a las personas necesitadas. Era una persona justa. Y cuenta que fue Pedro a la casa de Cornelio, y cuando llegó y empezó a compartir la palabra, estas personas recibieron con tanta fe que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y entonces Pedro empieza a explicar esto frente a los demás y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios no hace acepción de personas. Así que tú y yo no tenemos por qué hacerlo. Nuestra tarea y nuestra actitud debe ser que la salvación está disponible para todos, para todo aquel que cree en el Jesús. Por eso Jesús oró al Padre en Juan 17:21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que hoy necesitamos entender esta invitación que nos hace Dios. El amor de Dios quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios, que seamos uno en Cristo Jesús. Así que lo más importante que le podemos dar a nuestra sociedad es el regalo del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. La unidad comienza cuando entendemos que es por Cristo que podemos unirnos al Padre, que es el propósito de Dios, que todos sean alcanzados, tribus, naciones, etnias, grupos diversos. Necesitamos nosotros compartirle acerca de la unidad y del Dios que quiere salvarlos y del Dios que quiere llevarlos al lugar de la bendición. Recuerden lo siguiente, el principio bíblico es que si nosotros tenemos una vida de intimidad con Dios, vamos a ser prosperados y vamos a ser guiados por el camino del bien. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el llamado del Evangelio, el cual tú y yo necesitamos identificarnos para que llegue este Evangelio a toda persona. Y no seamos nosotros los que hagamos acepción de personas. Este Evangelio es para todo el que cree. ¿Cuántos creen aquí en esta mañana? ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? ¿Y cuántos quieren compartir de Jesús a otros? Vamos a orar de manera, repita lo que le voy a dirigir, pero dígaselo al Señor. Diga en esta mañana, si quiere levanta sus manos al cielo. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti como tu iglesia. Queremos responder al llamado que nos haces de unidad a través de Cristo. Y nosotros en esta mañana decidimos abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús. Pedirte, Señor, que entres a nuestra vida, que nos guíes, que podamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar y poder trabajar en unidad para cumplir tu propósito. Trae unidad a los hogares, trae unidad a nuestra sociedad, trae unidad a la iglesia y que podamos, Señor, trabajar juntos y en equipo con tu bendición para lograr esos propósitos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor y celebra su victoria. Recomendaciones entonces para trabajar en unidad, cortico, seamos humildes. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos estar en unidad, seamos humildes, no veamos al otro como inferior. A veces hay gente que es orgullosa, que mira al otro como por el rabito del ojo, que lo ve como menos. Siempre vamos a aprender de los demás y siempre vamos a necesitar del otro. Vamos a trabajar en relaciones con humildad. La segunda recomendación para estar en unidad es respeto. Respetemos las diferencias. Valoremos y apreciar las demás. A veces hay gente que está en competencia. Ay, mi región es mejor que la tuya. Ay, en mi región hay mejores cosas. No, hermano. En esta fiesta de las colonias siempre nos llevamos sorpresas. Ahorita vamos a hacer
Vamos a disfrutar de esa lechona. ¿Cuántos van a disfrutar de esa lechona? Lechona kosher. ¿Cuántos vamos a disfrutar de esa lechona? Pero hay un festival de postres de diferentes regiones. Hay unos postres impresionantes en cada región. Lo dulce, lo sabroso, lo rico de cada región. Y qué bueno que hoy usted pueda deleitarse bendiciendo también lo rico de otras regiones, diciendo: gracias, Señor, porque aquí en Colombia nos podemos dar un lujazo de disfrutar de tantas bendiciones que has puesto a nuestro alrededor. Respete, valore lo ajeno, valore lo que usted no conoce, respételo, porque también tiene cosas importantes para dar. También una recomendación es que hay que tener paciencia. A veces, para uno poder comprender a las personas requiere un poquito de tiempo. A veces las culturas no son tan fáciles de entender. No sé cuánto les gusta el sushi, cuánto les gusta el carpaccio italiano, el sushi japonés. Primeramente, cuando yo fui a comer sushi, la primera vez que yo fui, yo dije: eso está crudo. Cuando comí carpaccio por primera vez dije: uy, esto está crudo, qué horrible. Me dijeron: culturízate, culturízate, culturiza tu paladar. Y yo: ¿cómo así? Y aprendí a comer. Eso es difícil porque los gustos a veces son muy básicos, ¿verdad? Y con paciencia pude aprender a disfrutar. Ahora me encanta el sushi, ahora me encanta el carpaccio, y cada vez estoy como más dispuesto a conocer nuevas riquezas culturales, gastronómicas. Las mismas personas me sorprenden con sus habilidades, con sus talentos, y me hace mirar a la gente con amor. Miremos a los demás con amor, humildad, paciencia, respeto, amor. ¿Y sabe cómo nos podemos unir mucho? Entendiendo que Dios nos llamó a servir. Cuando trabajamos en el servicio juntos, valoramos también la diferencia, valoramos el aporte, el apoyo de los demás. Realmente eso nos va a hacer que nosotros este año trabajemos en la unidad. Y aplica esto a tu casa, aplica esto a tu trabajo. Ve con una nueva actitud, no solamente cuando llegues a tu casa: bueno, voy a valorar la diferencia, voy a valorar en el trabajo esto, y vamos a trabajar en equipo. Y yo sé que Dios va a multiplicar la tierra, va a multiplicar los recursos, va a multiplicar las relaciones. ¿Usted lo cree? Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte que traigas unidad. Queremos pedirte que nos des esa actitud de humildad, de paciencia, de amor, de servicio, que podamos llevarnos los unos a los otros. Gracias porque hoy, de manera didáctica, vamos a compartir riquezas gastronómicas de Colombia, y hasta hay un stand de extranjeros. Y gracias, Señor, por esos extranjeros que han venido a nuestro país y muestran la resiliencia, muestran el aporte de su cultura, se esfuerzan por salir adelante, comienzan a veces de cero, y cuando trabajan con tu bendición logran grandes cosas. Que esta sea una tierra de oportunidades, que esta sea una tierra de prosperar, que en la iglesia podamos prosperar unidos, que los principios de lealtad, de sinceridad, de honestidad estén siempre con nosotros, para tener lazos valiosos, para poder mirar como tú miras a las personas, con amor, con inclusión, y que podamos ver en la diferencia una oportunidad para crecer y para ser mejor, en el nombre de Jesús. Esa es la tarea que tenemos. Amén. ¿Cuántos asumen esta tarea? Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a celebrar la victoria que viene de Él.